a veces mirar a las estrellas trae consecuencias, pues, letales. Imaginemos por un momento a un hombre que se enfrentó cara a cara a una luz desconocida en la inmensidad de la noche y pagó el precio máximo por su curiosidad. Soy Ana Grisales. Un encuentro que desafió absolutamente toda lógica, dejando tras de sí un rastro de cenizas biológicas, radiación extrema y un silencio gubernamental que hiele la sangre. Yo soy Mario Londoño. Bienvenidos a Crónicas de lo Desconocido, nuestro tercer capítulo de la primera temporada. Hoy nos sumergimos en una investigación profunda basada en una pila fascinante de documentos. Claro, tenemos reportes médicos desclasificados de 1969, recortes de prensa de la época y testimonios directos de quienes estuvieron ahí. Exacto. Y nuestra misión en este análisis es intentar responder una pregunta que lleva décadas en la sombra. ¿Qué mató realmente a Arcesio Bermúdez? Porque, hay una vulnerabilidad inherente en nosotros frente a lo inexplicable. Caminamos convencidos de que dominamos el entorno, amparados por la ciencia, ¿no? Totalmente. Pero basta una sola luz anómala en el cielo para recordarnos lo frágiles que somos ante los misterios del universo. Hoy nos adentramos en uno de esos misterios formidables ocurridos en Anolaima, Colombia. Ajá. Un evento que, digamos, marcó un antes y un después en la historia global de lo inexplicable, precisamente por la calidad de las pruebas. Y es vital dejar algo muy claro para quienes nos escuchan en este instante. No estamos analizando un avistamiento común, ni una luz borrosa en una foto vieja. No, para nada. Lo que hace a este caso absolutamente intrigante es su nivel de documentación clínica. Hablamos de 13 testigos presenciales, 13 personas que vieron exactamente lo mismo. Que ya de por sí es un número altísimo para estos casos. Exacto. Pero más terrorífico aún, estamos ante la única muerte registrada en la historia de Colombia atribuida de manera directa a un encuentro cercano. Y una tragedia que culminaría con un encubrimiento macabro, el robo estratégico de un cadáver. Es de locos. Y para comprender cómo encajan todas estas piezas es clave que viajemos en el tiempo. La fecha es el 4 de julio de 1969. ¡Wow! Pleno furor espacial. Exactamente. El escenario global es de una expectación febril. El mundo entero contenía la respiración, obsesionado con el espacio exterior porque estábamos a escasas 2 semanas de que la misión Apolo 11 pisara la Luna. Claro, la tecnología dominaba las portadas de absolutamente todos los diarios. Es un contraste poético y muy trágico a la vez. Mientras en Estados Unidos miraban al cielo intentando alcanzar las estrellas con tecnología, pues en la profunda ruralidad de la cordillera andina, las estrellas descendieron hacia la Tierra. Así es. Los hechos ocurren en una finca de recreo en la vereda Tocarema, un punto montañoso muy aislado. Y hay que entender que en aquella época, este lugar carecía por completo de suministro eléctrico. O sea, una oscuridad densa, insondable, donde la única luz venía del cielo. Totalmente. Y en ese escenario encontramos a los protagonistas. Es importante detenernos en el perfil de Arcesio Bermúdez, porque con el paso de las décadas, ciertas narrativas intentaron pintarlo como un campesino desinformado o sugestionable. Típico para restarle credibilidad al caso, ¿no? Exacto, pero los registros son tajantes. Arcesio era un hacendado rico, un hombre de 53 años radicado en Bogotá, completamente sano, vigoroso, que tenía los recursos para llevar a toda su familia de vacaciones. O sea, un hombre de ciudad pasando el fin de semana en el campo. Y aquella noche, la finca albergaba a 13 personas. Adultos como su hermana Lucrecia, su tía Rosa y un grupo bullicioso de niños. Sí, incluyendo a su sobrino, Mauricio Gueneco, que sería la chispa que encendió todo este evento. Entonces, ubiquémonos en esa noche. Son más o menos las 7 de la noche, la brisa andina enfría el ambiente, calculo unos 17 grados, los niños juegan afuera en la oscuridad del campo y los adultos conversan adentro de la casa. Una escena de completa normalidad familiar. Exacto. ¿En qué momento exacto se quiebra esa paz? 300 metros de distancia flotando sobre la montaña. Pero lo que realmente asusta a quienes la observan no es la luz en sí. Es el sonido, ¿cierto? O más bien, la ausencia total de él. Claro, el silencio es un factor crucial aquí.
Si pensamos en la tecnología de 1969, cualquier objeto volador de ese tamaño, como un helicóptero o una avioneta, habría hecho un ruido ensordecedor en medio de la montaña. Totalmente. Pero esto desafía la física conocida. Es pura inercia suspendida. Exactamente. No hay aspas, no hay combustión audible. Y frente a este objeto imposible, ocurre un acto de absoluta inocencia infantil. ¿Qué hizo el niño? El pequeño Mauricio toma su linterna y comienza a hacerle señales luminosas intermitentes. Enciende y apaga el foco como si intentara establecer un código Morse primitivo con lo desconocido. Uf, y el objeto responde a la señal. Eso es lo más aterrador de leer en los testimonios. Sí, es escalofriante. Al instante en que el niño parpadea la linterna, la esfera luminosa acelera a una velocidad vertiginosa. Rompe la inercia sin emitir sonido y se acerca agresivamente hacia la casa. Ahí estalla el pánico. Los gritos de los niños hacen que los adultos salgan corriendo por la puerta. Tenemos a 13 personas paralizadas viendo este objeto levitando sobre unos rosales a escasos metros de la casa. Y aquí es donde la situación toma un giro fatal. Arcesio, en un acto muy impulsivo, quizá por instinto de protección, decide no quedarse mirando. Sí, le arrebata una linterna a uno de los presentes, se abre paso y corre directamente hacia el objeto. Lanza un grito que ha quedado documentado en todos los registros del caso. Le grita a su trabajador: «Luis, tráeme un machete, que han llegado los marcianos». Una frase que hoy, nos puede sonar pintoresca, pero que en ese instante reflejaba un terror primal. Era la necesidad urgente de defender su territorio ante algo inconcebible. Totalmente. Arcesio avanza a zancadas por el terreno irregular. ¿A qué distancia real logra acercarse a esta esfera? Queda críticamente cerca. Los testimonios calculan que se detuvo a una distancia de entre 7 y 11 metros. El objeto flotaba casi a ras del suelo, levitando sin aplastar la hierba, sin dejar huellas físicas de quemaduras o aterrizaje. ¡Wow! Y los detalles visuales que Arcesio y su familia logran captar son abrumadores. Describen que la nave poseía una especie de patas luminosas emitiendo destellos azules y verdes. Ajá. Pero lo verdaderamente impactante estaba en la parte superior. A través de una cúpula que parecía completamente transparente, Arcesio logra distinguir una figura en el interior. Es un cruce de miradas directo con lo desconocido, una confrontación física en toda regla. Así es. La figura es descrita como una sombra humanoide de estatura pequeña, cuya mitad inferior brillaba con intensidad propia, formando claramente la silueta de una letra A mayúscula. ¿Una letra A? ¿Qué detalle tan específico? Sí, muy raro. Están frente a frente. Y la respuesta del artefacto es inmediata. Emite un destello deslumbrante. Una luz cegadora que los testigos describen casi como si tuviera masa, como si fuera algo sólido inundando el terreno. Uf, y después de eso, la nave sale disparada verticalmente hacia el cielo nocturno con un agudo siseo, dejando una estela de energía. Y el desenlace es fulminante. El desenlace es fulminante. El hombre vigoroso, que segundos antes corría empuñando una linterna, colapsa. Se desploma por completo. Sí, su trabajador Luis tiene que arrastrarlo hacia la casa porque las piernas de Arcesio simplemente dejan de responderle. Cae en cama instantáneamente. Y aquí es donde los reportes médicos se vuelven la pieza central del misterio. Pasamos de un relato de ovnis a un enigma clínico aterrador. Los síntomas aparecen en cuestión de horas. El cuadro clínico comienza con náuseas, vómitos incesantes y episodios de diarrea severa acompañados de sangre. Una deshidratación profunda ataca sus órganos. Un colapso total. Exacto. Su piel, la piel de un hombre sano, adquiere rápidamente un tono amarillento cubierto de manchas oscuras y azuladas que brotan espontáneamente. Pero el síntoma que verdaderamente rompió todos los esquemas médicos fue su temperatura corporal. Espera, detengámonos ahí un segundo, porque esto es fundamental por entender el caso. Cuando leemos los reportes, mencionan una hipotermia extrema. Su temperatura bajó a cerca de 35 grados centígrados y seguía cayendo. Sí, su cuerpo estaba frío al tacto, como un bloque de hielo, aunque él curiosamente no manifestaba sentir frío. Y si esto fuera una infección normal, el cuerpo humano reaccionaría con una fiebre altísima para quemar al invasor. La hipotermia sugiere que su sistema no estaba combatiendo algo, sino que su sistema se estaba apagando de golpe. Completamente. La desesperación obliga a la familia a hacer un traslado de emergencia hacia Bogotá.
Allí es atendido por médicos de altísimo prestigio, incluyendo al doctor César Esmeral, que recordemos más tarde sería ministro de Salud. Así es. Y es en Bogotá donde los médicos se topan con una anomalía biológica incomprensible. Al intentar canalizarle una vena para extraer muestras de sangre o administrar fluidos, la sangre de Arcesio parecía haberse cristalizado. Ese detalle es sacado de una pesadilla científica. O sea, los testimonios familiares describen que al pinchar a la vena no fluía líquido, caía una especie de polvito seco, diminutos cristales. Es macabro. Y pensando en cómo funcionan los mecanismos biológicos, esto me recuerda a lo que pasa cuando cocinas la clara de un huevo. Si la expones a una dosis masiva y repentina de energía, como en un microondas, las proteínas se desnaturalizan, se cocinan y se solidifican casi al instante. Es posible que le haya pasado eso a su torrente sanguíneo. Es la analogía perfecta para entender el colapso. Pero claro, ante una muerte de características tan anómalas que ocurre a los pocos días, el establecimiento médico intentó imponer un orden burocrático. El diagnóstico oficial plasmado en el acta de defunción fue gastroenteritis. Una conclusión súper apresurada para cerrar un expediente incómodo. Pero es una conclusión que se desmorona de inmediato al revisar nuestras fuentes, lógicamente. Pensemos en el contexto. 13 personas compartieron esa finca. 13 personas comieron exactamente los mismos alimentos y bebieron la misma agua. Y nadie más reportó ni un simple dolor de estómago. Exacto. Solo enfermó el único hombre que se acercó a menos de 10 metros de esa esfera luminosa. Además, clínicamente ninguna gastroenteritis, por virulenta que sea, cristaliza la sangre dentro de las venas ni causa una hipotermia de ese nivel. Nada que ver. Y esa insuficiencia de la ciencia tradicional obligó a investigadores posteriores a plantear la hipótesis de la radiación aguda, específicamente una exposición letal a rayos gamma o microondas de altísima intensidad. Tiene muchísimo sentido. Si comparamos los síntomas de Arcesio, náuseas inmediatas, daño celular severo, alteración de la pigmentación de la piel y ese colapso celular que cristalizó sus fluidos, es el mismo tipo de desintegración física que sufrieron los operarios expuestos al núcleo en el desastre de Chernobyl. Los tejidos literalmente colapsan desde adentro hacia afuera. Y resulta fascinante cruzar esta hipótesis clínica, fría y calculable, con el folclore de la región andina presente en esa época. Claro, el contexto local. Porque los campesinos locales no usaban términos como radiación electromagnética o extraterrestres. Ellos hablaban de las guachas, que son luces erráticas que, según la tradición indígena muisca, son espíritus guardianes de tesoros ocultos en las montañas. Y la finca estaba en zona de antiguos asentamientos. Exacto. En la mente local, Arcesio no cruzó un campo de rayos gamma. Él chocó contra una fuerza mítica intocable. Y un detalle crucial que emerge al cruzar los testimonios de todos los presentes es que el objeto luminoso no parecía tener intenciones hostiles. No hubo un disparo, no hubo un rayo dirigido hacia Arcesio. No fue un ataque. Todo indica que fue un accidente trágico dictado por las leyes de la física. Arcesio penetró en el campo de energía del artefacto. Sufrió las consecuencias de la proximidad extrema al sistema de propulsión en el momento exacto de su despegue. Ahora, si la muerte hubiera sido simplemente un accidente médico extraño, la historia terminaría en el cementerio central de Bogotá. Pero es aquí donde los documentos nos introducen a una red de encubrimiento impresionante. Aquí la cosa se pone aún más oscura. Días después del funeral, el luto de la familia es interrumpido por visitas de hombres vestidos de traje con aspecto extranjero y un español con un marcado acento norteamericano. Estos individuos se identificaron como miembros de la APERO, una organización civil de investigación de fenómenos aéreos no identificados con base en Estados Unidos. Sin embargo, su método de operación levantó severas sospechas desde el inicio. ¿Qué exactamente? Sometieron a los niños de la familia a sesiones de hipnosis profunda. Extrajeron detalles milimétricos, dibujos exactos de la nave y de la entidad. Además, tomaron muestras geológicas, llevándose tierra y ramas del punto exacto donde el objeto levitó. O sea, el uso de la hipnosis en estos casos siempre me ha parecido una herramienta de doble filo. Entiendo que psicológicamente se busca acceder a recuerdos reprimidos por el trauma, pero también es una técnica profundamente invasiva, más aún con niños en la Colombia rural de los años 60. Totalmente fuera de lugar. Y no se detuvieron ahí. Cruzaron una línea ética y legal impensable, porque se acercaron a la familia e intentaron comprar el cadáver de Arcesio Bermúdez. Sí,
Ofrecieron sumas inmensas de dinero, argumentando que el cuerpo poseía un invaluable interés científico para sus laboratorios en el extranjero. Naturalmente, una familia colombiana profundamente arraigada a sus tradiciones se negó en rotundo. Parecía una oferta aberrante, o sea, inaceptable. Arcesio fue enterrado en su bóveda y el tiempo pareció sepultar también el caso. Pero años después, cuando la familia acudió al cementerio para cumplir por la ley y exhumar los restos para trasladarlos a un osario, se encontraron con lo impensable. La tumba había sido profanada. Así es. La lápida exterior estaba intacta, como si nadie la hubiera tocado jamás. Pero al abrir la bóveda, el cuerpo de Arcesio Bermúdez ya no estaba. En algunas versiones de los familiares presentes, afirman que encontraron en su lugar huesos de una persona mucho más pequeña, un reemplazo burdo. Es increíble. Pensemos en esto de forma lógica, para quienes nos escuchan. Organizar un operativo clandestino en el cementerio más importante del país no es algo que se hace por una víctima de gastroenteritis. Esto requiere una logística impecable. Sobornar guardias, abrir la estructura, extraer un cuerpo biológicamente alterado y reconstruir el sitio sin dejar rastro. Exacto. Es el equivalente a remover una batería altamente contaminada de un dispositivo, limpiar el ácido y fingir ante el mundo que el aparato nunca existió. ¿Qué nivel de inteligencia gubernamental tienen los recursos para orquestar algo así? Es la pregunta que sostiene el misterio hasta nuestros días. Y todo este laberinto de secretos nos obliga a detenernos y reflexionar profundamente sobre lo que implica este caso para nuestra comprensión del mundo. Destroza el paradigma de lo que consideramos posible. Y rompe también con esa narrativa romántica que la cultura popular nos ha vendido sobre el encuentro con lo desconocido. Siempre nos invitan a imaginar un contacto pacífico, un intercambio de sabiduría o de matemáticas iluminadoras. El típico encuentro amistoso. Sí, pero el caso de Arcesio nos arroja una realidad brutal. Un contacto interdimensional o extraterrestre podría no ser un diálogo, sino un choque biológico y físico absolutamente letal. Una incompatibilidad tan severa que la energía de un mundo simplemente desintegra la biología del otro con solo rozarse. En el centro de toda esta colisión cósmica se encuentra la esencia humana, encarnada en Arcesio. Su reacción representa esa curiosidad indomable que nos empuja hacia adelante. Cierto. En el momento de mayor pánico, su necesidad de entender qué invadía su mundo fue infinitamente más fuerte que su instinto de supervivencia. Tomó una luz y corrió hacia el enigma. Y el silencio espeso que cubrió los hechos posteriores nos deja una lección muy cruda sobre quién controla la verdad. Nos demuestra que las pruebas definitivas, físicas y tangibles de que no estamos solos sí pueden existir, pero nos son arrebatadas en la penumbra. Se confinan al secreto mucho antes de que la sociedad tenga la oportunidad de estudiarlas. Así es. A modo de resumen, hemos recorrido una historia asombrosa. Sí, una noche de julio del 69, un objeto de tecnología incomprensible descendiendo en los Andes. Un hombre sano que se enfrenta a esa luz y termina colapsando por dentro, víctima de una energía que calcina su sangre. Y un cadáver, la pieza clave de evidencia médica, robado de un cementerio bajo un velo de sombras insuperable. Dejamos a nuestra audiencia con una idea inquietante flotando en el ambiente. ¿Cuál es? En este preciso instante, mientras el mundo sigue su rutina diaria, en algún laboratorio subterráneo, altamente clasificado, o dentro de una bóveda sin nombre en algún lugar del planeta, los restos cristalizados de Arcesio Bermúdez podrían estar reposando sobre una mesa de acero. Podrían ser la prueba física y palpable del mayor descubrimiento humano. La pregunta que no deja de resonar es: ¿quién tiene esos huesos hoy? Agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en este descenso a las profundidades del misterio. Esto fue Crónicas de lo Desconocido.